En la vasta cronología de Estados Unidos, pocas épocas han brillado con tanto esplendor y contradicción como la llamada Era Dorada. Fue un tiempo donde la riqueza alcanzó niveles nunca antes imaginados, en el que un puñado de familias moldeó no solo el paisaje económico, sino también la cultura y la política de una nación en ascenso. Los Astor, los Vanderbilt, los Rockefeller, los Carnegie, los Morgan y los DuPont levantaron imperios que se entretejieron con el propio mito del sueño americano. Sus fortunas nacieron de la revolución industrial, de la ausencia de impuestos sobre la renta y de un capitalismo sin frenos. Eran titanes que simbolizaban el paso del nuevo dinero al viejo dinero, capaces de imponer reglas sociales y económicas. Sin embargo, tras los lujos y palacios, sus historias también son advertencias, relatos de excesos, de disputas familiares y de caídas estrepitosas que recuerdan que incluso las dinastías más sólidas no son inmunes al paso del tiempo ni a los cambios de una sociedad en constante transformación. La saga de los Astor comienza en 1763, en la pequeña aldea de Waldorf, Alemania, con el nacimiento de John Jacob Astor. Hijo de un humilde carnicero, creció rodeado de privaciones, pero alimentado por sueños de grandeza. A los 16 años partió a Londres, donde aprendió el arte de fabricar instrumentos musicales bajo la tutela de su tío, mientras perfeccionaba su inglés y adquiría experiencia en el comercio. En 1784, embarcó hacia América con poco más que un puñado de flautas para vender, estableciéndose en Nueva York. Allí abrió una pequeña tienda de pieles que pronto floreció gracias al Tratado de Jay de 1794, que permitió comerciar en Canadá. Astor supo ver la oportunidad y construyó un imperio del comercio de pieles, que expandió hacia China intercambiando piel por té, y más tarde diversificó en el mercado inmobiliario de Manhattan. En apenas 2 décadas había acumulado una fortuna de $6 millones, una cifra colosal para una nación con menos de 20 años de independencia. Astor, siempre ambicioso, no se conformó con dominar el comercio de pieles. En 1809 propuso un plan para extender sus operaciones hasta la costa del Pacífico, contratando a Wilson Price Hunt para liderar una expedición hacia el río Columbia. La travesía fue desastrosa en muchos aspectos, pero abrió rutas que más tarde se conocerían como el Camino de Oregón, fundamentales para la expansión estadounidense. Para la década de 1820, Astor controlaba casi en exclusiva el comercio de pieles en Norteamérica. Sin embargo, los cambios en la moda europea y la caída en la demanda lo llevaron a retirarse en 1834, centrando sus inversiones en bienes raíces. Cuando murió en 1848, dejó una fortuna de $20 millones, convirtiéndose en el primer multimillonario de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo. Si se compara con el PIB de la época, equivaldría a más de 120.000 millones actuales, una cifra que lo pondría al nivel de los magnates tecnológicos contemporáneos. Además, destinó $400.000 a fundar la Biblioteca Astor, germen de la actual Biblioteca Pública de Nueva York. El legado pasó a su hijo William Backhouse Astor, quien expandió el imperio inmobiliario familiar. Levantó más de 700 propiedades en Manhattan y multiplicó las inversiones en torno a Central Park, consolidando a la familia como una de las mayores propietarias de bienes raíces en la ciudad. Su matrimonio con Margaret Armstrong, hija del senador John Armstrong Jr. y descendiente de los Livingston, unió la sangre de los Astor con una de las familias fundadoras de Estados Unidos. Sus hijos, como John Jacob Astor III, acrecentaron aún más la fortuna, alcanzando entre 75 y $100 millones hacia finales del siglo XIX. Esa tercera generación no solo mantuvo la riqueza, sino que abrió la rama británica de la familia, donde obtuvieron títulos nobiliarios como vizcondes y barones, llevando el apellido Astor a los círculos de la aristocracia inglesa. Así, de las humildes calles de Waldorf a los salones de Westminster, los Astor se transformaron en sinónimo de poder y prestigio a ambos lados del Atlántico. En la vasta cronología de Estados Unidos, pocas épocas han brillado con tanto esplendor y contradicción como la llamada Era Dorada. Fue un tiempo donde la riqueza alcanzó niveles nunca antes imaginados,
en el que un puñado de familias moldeó no solo el paisaje económico, sino también la cultura y la política de una nación en ascenso. Los Astor, los Vanderbilt, los Rockefeller, los Carnegie, los Morgan y los DuPont levantaron imperios que se entretejieron con el propio mito del sueño americano. Sus fortunas nacieron de la revolución industrial, de la ausencia de impuestos sobre la renta y de un capitalismo sin frenos. Eran titanes que simbolizaban el paso del nuevo dinero al viejo dinero, capaces de imponer reglas sociales y económicas. Sin embargo, tras los lujos y palacios, sus historias también son advertencias, relatos de excesos, de disputas familiares y de caídas estrepitosas que recuerdan que incluso las dinastías más sólidas no son inmunes al paso del tiempo ni a los cambios de una sociedad en constante transformación. Pero en la historia de los Astor, una figura sobresaldría más allá de los hombres de negocios: Caroline Schermerhorn Astor, esposa de William Astor Jr. y conocida como la señora Astor. Nacida en 1830 en el seno de la élite holandesa de Nueva York, Caroline heredó no solo fortuna, sino también el instinto social necesario para moldear lo que más tarde se llamaría la alta sociedad. Su famosa lista de los 400, aquellos que según ella realmente importaban en Nueva York, se convirtió en la guía no oficial de quién era aceptado entre los privilegiados. Con el apoyo de su aliado Ward McAllister, dictaba las normas de etiqueta, elegía a los nuevos admitidos y organizaba bailes anuales donde ser invitado era la máxima consagración social. Su influencia fue tal que incluso familias poderosas como los Vanderbilt tuvieron que buscar su aprobación para ser reconocidas en los salones de la élite. Caroline Astor no solo preservó la imagen de los Astor como viejo dinero, sino que moldeó el concepto de exclusividad que definiría a la sociedad neoyorquina durante la era dorada. La rivalidad con los Vanderbilt marcó uno de los episodios más célebres de esa lucha por la aceptación social. Aunque Cornelius Vanderbilt había construido un imperio ferroviario colosal, su fortuna era considerada dinero nuevo y, por tanto, de mal gusto para Caroline Astor. Durante años se negó a invitar a las hijas de los Vanderbilt a sus bailes. La situación cambió en 1883, cuando Alva Vanderbilt organizó un fastuoso baile de disfraces en su mansión de la Quinta Avenida, un evento tan grandioso que eclipsó a toda la sociedad neoyorquina. Presionada por su propia hija, Caroline finalmente reconoció a los Vanderbilt y asistió al baile, otorgándoles con ello la legitimidad social que tanto anhelaban. Este episodio simbolizó la pugna entre el dinero nuevo y el dinero viejo, y cómo, a través de alianzas y conveniencias, las reglas de la alta sociedad podían ser reescritas. Los Astor, con Caroline a la cabeza, demostraron que su verdadero poder no estaba solo en sus millones, sino en su capacidad de decidir quién pertenecía al exclusivo círculo de la élite americana. La figura de John Jacob Astor IV se convirtió en el símbolo más trágico de la familia. Nacido en 1864, encarnaba la riqueza y la extravagancia de la era dorada. Construyó el Hotel Astoria, que más tarde se unió al Waldorf para formar el legendario Waldorf Astoria, el hotel más lujoso del mundo en su época. Ingeniero y escritor de ciencia ficción, Astor IV parecía destinado a dejar una huella cultural además de económica. Sin embargo, fue su vida personal la que lo colocó en el centro del escrutinio social. Tras un divorcio escandaloso, se casó con la joven Madeleine Force, 30 años menor que él, provocando la indignación de la alta sociedad. En 1912, la pareja embarcó en el Titanic, buscando escapar de las habladurías. La noche del naufragio, John Jacob Astor ayudó a su esposa embarazada a subir a un bote salvavidas, mientras él permanecía a bordo. Su cuerpo fue hallado días después, marcando la caída de un linaje que, aunque aún poderoso, nunca volvió a brillar con la misma intensidad. El vacío dejado por John Jacob Astor IV no solo fue humano, sino también financiero. Su muerte reveló la fragilidad de fortunas que parecían inquebrantables. Aunque su hijo, Vincent Astor, heredó gran parte de la fortuna, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión
y los cambios en el sistema fiscal erosionaron el poder de los Astor en las décadas siguientes. Vincent, filántropo comprometido, donó grandes sumas a la ciudad de Nueva York, apoyando hospitales, bibliotecas y viviendas para los más pobres. Sin embargo, su matrimonio con Brooke Astor daría paso a uno de los capítulos más comentados de la alta sociedad del siglo XX. Brooke, con su elegancia y carisma, se convirtió en la nueva señora Astor, manteniendo vivo el prestigio del apellido. Aún así, el imperio inmobiliario se fragmentaba, y poco a poco, los Astor pasaban de ser indiscutibles amos de Manhattan a simples referentes históricos, testigos de una época en la que habían reinado sin competencia. Mientras los Astor definían la sociedad neoyorquina, otra familia emergía como titán de los negocios, los Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, nació en 1794 en Staten Island. Con apenas 11 años, comenzó a trabajar en el negocio de los ferries, y a los 16 ya operaba su propia barcaza, transportando pasajeros en el puerto de Nueva York. Su instinto para los negocios y su ferocidad competitiva lo llevaron a expandirse en la industria naviera y más tarde en los ferrocarriles. En 1869 controlaba la línea más importante del país, la New York Central Railroad, y había amasado una fortuna estimada en $100 millones, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Vanderbilt era célebre por su carácter implacable. Donó $1 millón para fundar la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, pero más allá de ese gesto, poco le interesaba la filantropía. Su obsesión era acumular poder y riqueza, un legado que marcaría a las generaciones futuras de su familia. Al morir en 1877, Cornelius Vanderbilt dejó a su hijo William Henry Vanderbilt una fortuna colosal y un imperio en expansión. William duplicó la riqueza heredada en menos de una década, alcanzando los $200 millones, y construyó la reputación de los Vanderbilt como la familia más rica de América. Pero fue su estilo de vida lo que más impresionó a la sociedad. Levantó palacios en la Quinta Avenida y financió mansiones veraniegas en Newport, como Marble House y The Breakers, símbolos del exceso de la era dorada. Los Vanderbilt competían con los Astor no solo en riqueza, sino en grandeza arquitectónica, creando residencias que parecían palacios europeos en pleno suelo americano. Sin embargo, esta ostentación era también su talón de Aquiles. Mientras la riqueza se dividía entre herederos, las propiedades se multiplicaban y las fortunas se diluían. Lo que parecía un poder eterno, en realidad contenía la semilla de su propia fragilidad, una debilidad que con el tiempo erosionaría el legado. El esplendor de los Vanderbilt alcanzó su cenit a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los descendientes de Cornelius levantaron mansiones que desafiaban la imaginación. The Breakers, terminada en 1895 en Newport, contaba con más de 70 habitaciones y decoraciones inspiradas en palacios renacentistas italianos. Marble House, construida para Alva Vanderbilt, era una réplica de Versalles en miniatura, con salones revestidos de mármol dorado y un comedor que parecía sacado de un palacio real. Estos hogares eran escenarios de fastuosos bailes y recepciones donde la aristocracia estadounidense exhibía su poder. Sin embargo, mientras los Vanderbilt se esforzaban en superar a los Astor en lujo, su influencia comenzaba a fragmentarse. La Primera Guerra Mundial, los impuestos sucesorios y la Gran Depresión socavaron la fortuna familiar. A mediados del siglo XX, muchos de sus descendientes ya no podían mantener aquellas mansiones, que terminaron siendo vendidas, convertidas en museos o demolidas. El símbolo de opulencia se convirtió en reliquia de una era pasada. La caída de los Vanderbilt fue tan rápida como había sido su ascenso. A mediados del siglo XX, la inmensa fortuna se había diluido entre decenas de herederos, muchos de los cuales llevaron vidas extravagantes sin la disciplina férrea del Comodoro. En 1973, cuando murió Gloria Vanderbilt Sr., apenas quedaban vestigios de aquel colosal imperio ferroviario. Su nieta, Gloria Vanderbilt Jr., se reinventó como diseñadora de moda y socialité, logrando éxito con una línea de jeans que llevaría su nombre en los años 70.
Sin embargo, esta nueva fama no era comparable a la grandeza que había definido a la familia un siglo atrás. El apellido Vanderbilt se mantenía presente en el imaginario colectivo, pero ya no representaba poder económico, sino un símbolo nostálgico de la era dorada. Para entonces, las mansiones de Newport eran visitadas por turistas, y la Quinta Avenida estaba en manos de corporaciones. El destino de los Vanderbilt demostraba que ni siquiera las mayores fortunas podían resistir al tiempo y a la dispersión familiar. Mientras los Vanderbilt se desvanecían, otra familia consolidaba su lugar en la cima, los Rockefeller. John D. Rockefeller, nacido en 1839 en Richford, Nueva York, creció en un hogar modesto bajo la influencia de un padre comerciante errante y una madre profundamente religiosa. Desde joven mostró habilidad para los números y una disciplina casi obsesiva. A los 24 años, junto con socios como Henry Flagler, fundó Standard Oil en 1870. En apenas 2 décadas, su empresa controlaba el 90% del refinado de petróleo en Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor monopolio de su tiempo. Rockefeller aplicaba tácticas implacables, negociaba tarifas secretas con los ferrocarriles, absorbía competidores y utilizaba estrategias agresivas para sofocar a quienes se resistían. Estas prácticas lo convirtieron en el hombre más odiado y temido de América, pero también en el más rico. En 1916 fue el primer estadounidense en alcanzar los $1.000 millones, una fortuna que, ajustada a la inflación, equivaldría hoy a más de 400.000 millones. La paradoja de Rockefeller era evidente. Mientras acumulaba riquezas con métodos despiadados, desarrollaba un profundo interés por la filantropía. Inspirado por su fe bautista, creó la Universidad de Chicago en 1890 con una donación inicial de $35 millones, transformándola en una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. En 1913 fundó la Rockefeller Foundation, destinada a la investigación médica, la educación y las artes. Su apoyo fue clave en la erradicación de enfermedades como la fiebre amarilla y el anquilostoma en América Latina. Sin embargo, detrás de esta generosidad se escondía también una estrategia. Al canalizar su riqueza hacia obras públicas, Rockefeller no solo mitigaba críticas, sino que consolidaba su posición social, pasando de dinero nuevo a viejo dinero. Así, el magnate que había construido un monopolio odiado se reinventaba como benefactor global. Su legado fue doble: padre del capitalismo moderno y pionero de la filantropía estratégica, un contraste que definió a su familia durante generaciones. John D. Rockefeller no solo pensaba en acumular fortuna, sino también en preservarla. En 1891 estableció su primer trust, transfiriendo gran parte de su riqueza para protegerla de impuestos y del posible mal manejo de futuros herederos. La estructura de trusts y fundaciones permitió que la fortuna Rockefeller sobreviviera a cambios fiscales y a la inestabilidad económica del siglo XX. Además, innovó en el uso de compañías holding para administrar sus diversos intereses, un modelo que luego sería replicado por otras familias millonarias. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., asumió la tarea de custodiar el legado, y aunque nunca tuvo el instinto empresarial de su padre, fue un filántropo comprometido. Entre sus proyectos destacan la financiación de la restauración de Colonial Williamsburg y la construcción del Rockefeller Center en Nueva York, inaugurado en 1939 como un símbolo de modernidad en plena Gran Depresión. Con esta obra monumental, la familia consolidó su lugar no solo en la economía, sino también en el corazón cultural de la nación. El Rockefeller Center se convirtió en emblema de la resistencia frente a la adversidad. Mientras millones de estadounidenses sufrían desempleo y pobreza durante la Gran Depresión, los Rockefeller ofrecieron trabajo a decenas de miles en la construcción del complejo, que incluía rascacielos, teatros y la famosa pista de patinaje. El complejo fue inaugurado con la icónica estatua de Prometeo y murales de artistas como Diego Rivera, cuyo fresco original, sin embargo, fue destruido por sus connotaciones comunistas, un episodio que reflejó la tensión entre el arte, la política y los intereses de la élite.
Para los Rockefeller, el proyecto fue más que un negocio. Fue una declaración de resiliencia y poder. En el siglo XX, su influencia se extendió a la política, la banca y la diplomacia. Nelson Rockefeller llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos bajo Gerald Ford, mientras otros miembros de la familia ocuparon cargos de relevancia en fundaciones, universidades y organismos internacionales. Así, los Rockefeller pasaron de magnates del petróleo a arquitectos del orden mundial. Mientras los Rockefeller consolidaban su papel como la dinastía más influyente del siglo XX, otro gigante industrial escribía su propia epopeya: Andrew Carnegie. Nacido en 1835 en Dunfermline, Escocia, en el seno de una familia humilde de tejedores, emigró con apenas 13 años a Estados Unidos en busca de oportunidades. Empezó como bobinero en una fábrica de algodón, trabajando 12 horas al día por un salario miserable. Su verdadera educación, sin embargo, llegó gracias a su pasión por la lectura. Devoraba libros en la biblioteca local y asistía a clases nocturnas. Con el tiempo, consiguió un empleo como telegrafista y luego en el ferrocarril de Pensilvania, donde aprendió los secretos de la gestión y el valor de las conexiones estratégicas. Sus inversiones iniciales en compañías ferroviarias y en la industria del hierro le permitieron acumular un capital que, hacia la década de 1870, volcó en un sector aún en pañales: el acero. Allí comenzaría a forjar uno de los mayores imperios industriales de la historia. Carnegie supo reconocer el potencial del acero en un país que construía puentes, ferrocarriles y rascacielos. En 1873 fundó la Edgar Thomson Steel Works en Pittsburgh, introduciendo el proceso Bessemer que abarataba la producción y multiplicaba la eficiencia. Su empresa creció hasta convertirse en la Carnegie Steel Company, un coloso que dominaba la industria a finales del siglo XIX. Pero su obsesión por la eficiencia y los costos tuvo un precio. Las duras condiciones laborales llevaron a conflictos como la huelga de Homestead en 1892, donde la violencia dejó una docena de muertos y manchó su reputación. Carnegie, que se encontraba en Escocia, permitió a su socio Henry Clay Frick tomar decisiones drásticas contra los trabajadores, lo que alimentó la percepción de crueldad hacia sus empleados. A pesar de ello, su fortuna creció exponencialmente, alcanzando los $480 millones cuando vendió su empresa a JP Morgan en 1901. Aquella transacción creó la United States Steel Corporation, la primera compañía valorada en más de 1.000 millones. Liberado del mundo empresarial, Carnegie se entregó a la filantropía con un fervor casi religioso. En 1889 publicó su famoso ensayo El Evangelio de la Riqueza, donde defendía que los millonarios tenían la obligación moral de redistribuir su fortuna en vida para el bien común. Fiel a esta idea, financió la construcción de más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo, convencido de que el acceso al conocimiento era la llave de la superación social. También fundó instituciones educativas como la Carnegie Mellon University y promovió la investigación científica con la Carnegie Institution en Washington. Su legado se extendió al campo de la paz internacional. Construyó el Palacio de la Paz en La Haya y apoyó iniciativas para evitar guerras. Murió en 1919, habiendo donado más de $350 millones, equivalente a miles de millones actuales. Andrew Carnegie pasó de la pobreza absoluta a ser uno de los hombres más ricos del planeta, y luego a renunciar a esa riqueza para cimentar un legado filantrópico sin precedentes. Si Rockefeller fue símbolo del capitalismo despiadado y control absoluto, Carnegie encarnó el ideal de la superación personal y la filantropía como deber moral. Pero en paralelo surgía otro linaje cuya influencia transformaría la banca mundial: los Morgan. Junius Spencer Morgan, nacido en 1813 en Massachusetts, comenzó como aprendiz en una firma mercantil de Boston antes de trasladarse a Londres en 1854 para dirigir la casa bancaria de George Peabody. Allí se convirtió en un intermediario clave entre Estados Unidos y Europa, financiando ferrocarriles y vendiendo bonos de guerra para la Unión durante la Guerra Civil. Su hijo, John Pierpont Morgan, heredó no solo la fortuna, sino también la ambición de dominar el sistema financiero.
Nacido en 1837, estudió en Suiza y Alemania antes de regresar a Estados Unidos, donde forjó una reputación de banquero implacable. Sus primeros negocios durante la Guerra Civil incluyeron operaciones polémicas, como la reventa de rifles defectuosos a precios inflados al ejército, un episodio que marcaría su carrera con la sombra del oportunismo. A pesar de las críticas, J.P. Morgan se convirtió en la figura financiera más poderosa de la era dorada. En 1871 fundó Drexel, Morgan & Co., que más tarde se transformaría en J.P. Morgan & Co., una institución destinada a dominar Wall Street. Su verdadero poder se reveló en 1895, cuando en medio de una crisis financiera prestó al gobierno de Estados Unidos $65 millones en oro para rescatar el patrón oro. Era la primera vez que un particular actuaba como salvador del Estado, un hecho que consolidó su reputación, pero también generó críticas sobre la excesiva influencia privada en los asuntos públicos. En 1901, Morgan protagonizó una de las operaciones más trascendentales de la historia: la compra de Carnegie Steel para crear la United States Steel, la primera corporación multimillonaria del mundo. Su emporio no solo controlaba el acero, sino también la banca, los ferrocarriles y la electricidad, con inversiones en empresas como General Electric. Para muchos, Morgan era un monarca sin corona, dueño de los resortes invisibles de la economía estadounidense. La influencia de J.P. Morgan alcanzó su punto máximo durante el pánico de 1907, cuando el sistema bancario estadounidense se tambaleaba al borde del colapso. Con el Tesoro incapaz de actuar con rapidez, fue Morgan quien convocó a los principales banqueros y empresarios en su biblioteca de Nueva York, donde prácticamente encerró a los presentes hasta que aceptaron aportar capital para salvar las instituciones en crisis. Aquella noche, un solo hombre evitó el derrumbe financiero del país, reforzando la percepción de que Morgan era más poderoso que el propio gobierno. Sin embargo, este episodio también sirvió como catalizador para la creación de la Reserva Federal en 1913, un intento de evitar que semejante poder volviera a concentrarse en manos privadas. Morgan murió en 1913, dejando una fortuna de apenas $80 millones, pequeña en comparación con los Rockefeller o Carnegie, pero su verdadero legado fue el modelo de banca moderna y el imperio financiero que aún hoy lleva su nombre. Mientras la banca Morgan dominaba las finanzas, otra dinastía expandía su imperio desde los explosivos hacia la química, los DuPont. La familia había llegado a Estados Unidos en 1800 huyendo de la Revolución Francesa, y pronto fundó una fábrica de pólvora en Delaware. Durante la guerra de 1812 y más tarde en la Guerra Civil, los DuPont se convirtieron en los principales proveedores de pólvora para el ejército estadounidense, cimentando una fortuna que crecería durante generaciones. En el siglo XX, diversificaron hacia la industria química, creando materiales como el nylon, el teflón y el kevlar, que transformaron tanto la moda como la tecnología militar. La Primera Guerra Mundial multiplicó sus ingresos de manera colosal, al punto de que fueron acusados de traficantes de la muerte por lucrar con la guerra. Sin embargo, supieron reinventarse invirtiendo en empresas como General Motors, de la que llegaron a controlar casi un 40%. Así, los DuPont pasaron de ser fabricantes de pólvora a convertirse en un conglomerado industrial de escala global. La Segunda Guerra Mundial volvió a situar a los DuPont en el centro de la historia. Sus fábricas produjeron explosivos y materiales estratégicos, pero también participaron en el Proyecto Manhattan, desarrollando componentes clave para la bomba atómica. Este rol les otorgó prestigio científico, pero también nuevas críticas por la ética de su participación. En las décadas posteriores, la empresa se consolidó como una de las mayores químicas del planeta, con innovaciones que marcaron la vida cotidiana. Sin embargo, los escándalos ambientales comenzaron a perseguirlos, especialmente por los efectos tóxicos del teflón y otros químicos en el agua y la salud pública. Demandas millonarias golpearon la reputación de la compañía en el siglo XXI, pero el apellido DuPont seguía asociado a poder, ciencia y política. Durante más de un siglo,
Miembros de la familia ocuparon cargos en el Senado, embajadas y gobiernos estatales, confirmando que su influencia no se limitaba a la industria, sino que se extendía al corazón de la política estadounidense. Con el paso del tiempo, las antiguas dinastías fueron transformándose. Los Astor y los Vanderbilt habían perdido gran parte de su riqueza y poder, quedando como símbolos de un pasado glorioso. Los Rockefeller, Carnegie, Morgan y DuPont habían sabido adaptarse en mayor o menor medida a un siglo XX cambiante, diversificando inversiones y utilizando la filantropía como herramienta de influencia. El viejo dinero estadounidense ya no residía únicamente en palacios de Fifth Avenue o mansiones de Newport, sino en fundaciones, universidades, museos y corporaciones que perpetuaban los apellidos a través de causas sociales y culturales. Sin embargo, el concepto de dinero viejo comenzó a competir con nuevas fortunas nacidas de industrias emergentes, como el automóvil, la aviación y más tarde la tecnología. Lo que se había consolidado en la era dorada se enfrentaba ahora a un desafío: mantenerse relevante en un mundo donde los millonarios podían surgir en cuestión de años, sin necesidad de linaje ni legado. Así, hacia finales del siglo XX, la noción de aristocracia financiera en Estados Unidos se encontraba en plena transición. Los descendientes de aquellas familias históricas seguían siendo influyentes, pero en muchos casos preferían el anonimato a la ostentación que caracterizó a sus ancestros. Las mansiones de Newport y Nueva York se habían convertido en museos o espacios públicos, visitados por turistas que buscaban revivir el esplendor de una época que ya no existía. El viejo dinero había cumplido su ciclo como símbolo absoluto de poder, pero su huella seguía viva en el arte, la educación y la política. Los nombres Rockefeller, Carnegie, Morgan, Astor, Vanderbilt y DuPont permanecen como recordatorios de una era en la que un puñado de hombres y mujeres no solo acumularon fortunas descomunales, sino que también moldearon la identidad de Estados Unidos. Una era en la que la riqueza se confundía con poder absoluto, y en la que el lujo convivía con la ambición, la filantropía y la tragedia. El mito del viejo dinero no se limitó a sus fortunas, sino también a la forma en que sus mansiones definieron el paisaje de la opulencia estadounidense. En Nueva York, los palacios de la Quinta Avenida se erigieron como símbolos de poder y gusto europeo importado. En Newport, las residencias veraniegas como Marble House o The Breakers se convirtieron en escenarios de fastuosos bailes que buscaban impresionar tanto como afirmar el estatus social. Pero estas residencias, que alguna vez simbolizaron la eternidad del poder económico, pronto se revelaron como estructuras frágiles frente a la modernidad. Muchas fueron demolidas, otras convertidas en museos o instituciones. Lo que para sus dueños había sido prueba de su inmortalidad, terminó siendo reliquia para generaciones posteriores. El mármol, el oro y los candelabros se transformaron en testigos silenciosos de una época en que el lujo era la herramienta más visible de poder, pero también la más vulnerable frente al tiempo y a la erosión de las fortunas. La filantropía, sin embargo, garantizó que los nombres de estas dinastías sobrevivieran mucho más allá de sus mansiones. La Biblioteca Pública de Nueva York, financiada por los Astor y los Carnegie, sigue siendo un templo del conocimiento abierto a todos. La Universidad de Chicago, fundada por Rockefeller, es uno de los centros académicos más prestigiosos del planeta. Carnegie Hall se erige como un ícono de la música y el arte, mientras que los hospitales y fundaciones creados por los DuPont siguen beneficiando a comunidades enteras. Estas instituciones no solo perpetuaron los apellidos, sino que transformaron el rostro de la sociedad estadounidense. Con cada donación, estas familias compraban algo más valioso que un palacio: la inmortalidad en la memoria colectiva. En su aparente generosidad había también cálculo, pues cada biblioteca, cada museo, cada universidad fortalecía la legitimidad de quienes habían levantado sus imperios en medio de críticas, abusos laborales y acusaciones de monopolio. El contraste entre el poder absoluto y la fragilidad de estas familias es quizás la mayor lección de la era dorada. Los Astor, que habían dominado Nueva York durante un siglo, terminaron eclipsados por nuevas fortunas. Los Vanderbilt, que construyeron palacios para eternizarse,
vieron sus descendientes vender o abandonar esas propiedades en apenas 2 generaciones. Los Rockefeller y Carnegie supieron perpetuar su legado a través de fundaciones, pero incluso sus fortunas fueron desafiadas por cambios fiscales y nuevas formas de riqueza. Los Morgan, arquitectos del sistema financiero, vieron cómo sus bancos se fusionaban y transformaban, diluyendo poco a poco el apellido detrás de corporaciones globales. Y los DuPont, a pesar de sobrevivir como imperio químico, enfrentaron cuestionamientos éticos que pusieron en jaque su prestigio. En cada caso, la permanencia del nombre dependió menos del dinero acumulado que de su capacidad de reinventarse y de integrarse en un mundo que no dejaba de cambiar. La llegada del siglo XXI trajo consigo un escenario radicalmente distinto. El viejo dinero ya no tenía el monopolio de la riqueza ni del poder social. Nuevos magnates tecnológicos como Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk acumularon fortunas que superaban con creces a las de Rockefeller o Carnegie en términos absolutos, aunque sin el aura aristocrática que rodeaba a las dinastías del pasado. La filantropía seguía siendo un camino para la legitimidad, pero en la era digital, la visibilidad se medía más en redes sociales que en bailes en palacios. La discreción que caracterizó a familias como los DuPont contrastaba con la exposición mediática de los multimillonarios actuales. Sin embargo, el eco de la era dorada sigue presente. Cada mansión conservada, cada institución creada por aquellas dinastías, recuerda que hubo un tiempo en que un puñado de familias no solo controlaba la economía, sino también el destino cultural y político de Estados Unidos. En definitiva, la historia de los Astor, Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, Morgan y DuPont es la historia del nacimiento de Estados Unidos como potencia mundial. Sus fortunas levantaron rascacielos, universidades, bibliotecas y museos, pero también sembraron tensiones sociales y despertaron debates sobre desigualdad y justicia económica que aún hoy persisten. Fueron visionarios, oportunistas, filántropos y depredadores, todo al mismo tiempo. Encarnaron la grandeza y las contradicciones del capitalismo en su forma más pura. Y aunque muchas de sus mansiones se hayan perdido y sus linajes se hayan fragmentado, los ecos de su poder resuenan todavía. Sus nombres sobreviven en calles, instituciones y memorias colectivas, recordándonos que el dinero, por vasto que sea, nunca es eterno, pero el impacto que deja en la sociedad puede trascender siglos. Así, las dinastías del viejo dinero estadounidense permanecen como monumentos vivos a la ambición humana, al lujo sin límites y a la eterna búsqueda de inmortalidad a través del legado.